Muy buenas y bienvenidos a 8 Reviews. Hoy en la mesa de review tenemos los HiFiMan R600S V2, unos IEMs de la marca HiFiMan muy pequeñitos y muy cómodos. Así que como siempre vamos con la nota informativa y a la mesa de reviews. Encima de la mesa tengo los HiFiMan RE600S y estos IEMs me los ha mandado HiFiMan para hacer esta review, por lo cual estoy muy agradecido. No he recibido ninguna solicitud de ellos para decir nada en concreto, ni bueno ni malo. Como siempre, mis opiniones son las personales y se basan en lo que pienso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que no me ha costado nada probar estos auriculares. Ahora, no hace mucho recibí estos auriculares, los R600S, junto con los HiFiMan R400, que son estos de aquí. Y hice la review de los R400, que lo podéis ver en el canal o dejo el enlace en la descripción. Pero estos auriculares no los abrí hasta después de hacer esa review. Y esto lo comento porque en la review de los 400 dije que no sabía absolutamente nada de esos IEMs antes de recibirlos. Y con esto más de lo mismo. La verdad es que, excepto por una búsqueda rápida que he hecho en internet después de recibirlos, no sabía nada sobre estos auriculares ni qué esperar de ellos. Y también comenté en la R400 que me gustaría probar unos auriculares con el mismo perfil de sonido que los R400, pero con mejor detalle y mejor definición y algunas mejoras en general, ¿no? Y aunque esto suena a coincidencia, porque lo dije en esa review y los siguientes auriculares que voy a hacer de HiFiMan son prácticamente eso, son los 400 mejorados, al menos en mi opinión. Mi búsqueda en internet de estos auriculares me ha llevado a la conclusión de que estos están en venta desde 2017 y que son una revisión de los R600S anteriores, que son unos auriculares, te digo, que nunca he probado y no sabía ni que existían. Y que el precio de venta de estos IEMs es de $199, creo, su precio normal, al menos es lo que pone en la web de HiFiMan. Pero están disponibles ahora mismo a $75, lo cual es un descuento bastante grande. Y aunque no los meten en esa categoría de sub 50 euros que menciono tanto, pues sí que lo hace bastante asequible. Como con el caso de los R400, pues no he leído ninguna review antes de hacer esta review mía o antes de escucharla, porque quería aprovechar el tema de que no sabía nada, no sabía qué esperar y así llegar a mis conclusiones, ¿no? En cuanto a presentación, pues viene en esta caja, que yo creo que es la caja más bonita que yo he recibido con los IEMs hasta el día de hoy, ¿no? La caja, como veis, es como una imitación del cuero, pero muy bien hecho, con estas puertecitas que se abren, estas solapas. En la parte de arriba se abre y quizás no se vea bien el corte con la luz, pero aquí dentro venían los auriculares y en la parte de abajo pues venía una selección de puntas de silicona de diferentes tamaños y esto que es de goma blanca, digamos, que se supone para liar el cable, para poder guardar el cable, etcétera. Igual que con los 400 también, HiFi manda esta funda que por alguna razón viene aparte, no viene dentro, que en este caso quizás podían encontrar un hueco para meterlo, no lo sé. En los 400 ya dije que la funda que venía pues como que no se podía meter. Pero de todas formas, por alguna razón, esta funda la envían en el mismo paquete, pero aparte. Y dentro de esta funda, pues vienen de nuevo varias puntas más de silicona de diferentes tamaños. Madre mía, puntas por todos lados. Y 10 rejillas de estos, 10 filtros de estos para cambiarlos. De nuevo, creo que es una opción o una manera rara de entregarlos, pero las fundas siempre se agradecen y las puntas y los filtros pues también se agradecen, ¿no?
En cuanto a los auriculares en sí, en cuanto a confort y a construcción, pues los auriculares son, si los miramos, excepto por el color, son idénticos a los RE400. Mismo tamaño, la misma forma, el mismo material, todo. Son unos auriculares, unos IEMs muy pequeños, que son un poco más grandes que la propia punta, y esto hace que desaparezcan dentro del oído, dentro de la oreja, vamos, que no notan ni que lo llevas. Son muy cómodos y son unos IEMs que se podrían utilizar perfectamente para dormir, porque a la hora de acostarse de lado, realmente el IEM se queda dentro del oído así y no molesta para nada. Un punto negativo sería que el cable que utilizan, al menos la parte externa del cable, también es idéntico al de los R400. Según dicen, el cable en sí, los componentes dentro del cable sí son bastante mejores. Es un cable mejorado. Pero la parte de fuera del cable sigue siendo este tipo de recubierto, este tipo de tela, de nylon, que llega aquí hasta donde se divide. Tiene este pequeño deslizador aquí para ayudar con la comodidad para algunos, y el cable es, digo, prácticamente es el mismo cable, por lo menos a simple vista. Quizás un poquito más ancho, pero prácticamente el mismo cable. Y esto significa que, pues más de lo mismo. El cable mantiene la forma que tenía en el paquete y yo lo llevo utilizando pues unos 7 o 10 días y el cable sigue teniendo toda esa forma. En el caso de la R400 dije que a la hora de ponértelo con el cable hacia abajo, pues sí que tenía mucha microfonía, mucho ruido a la hora de tocar el cable. Pero que eso se solucionaba poniéndolos con el cable hacia arriba. En este caso, la verdad es que se ha reducido bastante, pero sigue estando presente un poco, si se nota. Pero de nuevo, con el cable hacia arriba, pues no se nota para nada. Y en cuanto a construcción, pues de nuevo, igual que ellos, es metal, es muy pequeño, tiene aquí para aliviar un poco la tensión sobre el cable, para protegerlo, en el conector igual. Sí que el conector es recto en vez de 90 grados que tenía los 400, pero por lo demás, en cuanto a apariencia y construcción, son idénticos. En cuanto a sonido, vamos con lo importante de los IEMs. En cuanto a sonido, pues como he dicho, que me gustó el perfil de los 400, pero me hubiera gustado probarlo con un mejor rendimiento en general. Y los R600S tienen literalmente el mismo perfil de sonido. Yo no he hecho mediciones de los dos, no he visto gráficos, no he leído reviews, como he dicho. Entonces sobre papel no lo he visto, pero a mi oído los noto iguales. Línea recta y quizás una pequeña elevación. Pero para los que no habéis visto o no habéis leído la review de los 400, pues voy a dar mis detalles, mis descripciones o opiniones breves como siempre. Y en cuanto a sus graves, la extensión hacia abajo es bastante impresionante. No tienen prácticamente caída ninguna, se extienden muy hacia abajo. Como con los R400, yo he hecho una prueba con un tono, bajando la frecuencia del tono hacia abajo, y lo puedo escuchar perfectamente hasta los 30 Hz sin ningún problema antes de empezar a notar una caída. Y la caída por debajo de los 30 Hz puede ser perfectamente por el oído humano, ¿no? Entonces se extienden muy hacia abajo. Y en los graves en general, pues tienen, o sea, los graves están, en ningún momento hay una caída. Pero estos IEMs no tienen ninguna elevación, en los graves tampoco. Es una línea recta.
Y eso da la sensación muchas veces de que faltan graves. Y no es que falten esos graves, sino que al estar tan acostumbrado a perfiles de sonido que tienen siempre una pequeña elevación en los graves, estos no lo tienen y da esa sensación de que pueden faltar graves, ¿no? Por ejemplo, en canciones que dependen mucho de los graves o de los subgraves o canciones que se han grabado, digamos, para aprovechar ese perfil en V o ese perfil con elevación de graves que es tan común, como podría ser una canción del Cuentacuentos de Nach. Esa es una canción que se ha grabado de tal manera que cuando se utilizan unos IEMs con el típico perfil en V o la típica elevación en los graves, pues tiene muy buena presencia de graves. Sin embargo, con los R600, al ser más planos, deja esa canción con una clara falta de graves en comparación con otros IEMs. Pero lo que sí tienen son los graves muy bien controlados y muy bien definidos. Presentan mucho detalle en los graves. Cuando se escuchan, por ejemplo, canciones como Elephants on Ice Skates de Brian Blomberg, esta canción es una canción que se basa sobre una línea de slap, de bajo. Y estos tienen un sonido muy claro, muy detallado y te permiten enfocarte en todas las pequeñas matices del bajo. Sé que muchas veces hablo de lo que es el bajo como instrumento y es que es una cosa que estoy muy acostumbrado a oír, a tocar el bajo personalmente, es una cosa en la que me fijo mucho. Y esto te permite fijarte mucho te digo, en esos matices de cómo se está tocando y los pequeños detalles del sonido. En cuanto a la transición de los graves a los medios, de nuevo está muy equilibrado, no hay elevaciones, no hay caídas, sigue siendo una línea plana y evita cualquier tipo de sangrado de los graves a los medios. Y esto de nuevo puede resultar en una sensación de que falta calidez en algunas canciones que dependen de esos graves elevados, esos medios graves elevados, debido a las grabaciones como se han hecho. Pero de nuevo te ofrece un sonido muy limpio y un sonido muy detallado. Y pasando por todos los medios, que en general los medios son muy suaves, son muy articulados, son unos medios muy placenteros, son unos medios muy, muy agradables de escuchar. Y cuando va llegando a la parte más alta de los medios, ya hacia la parte de la presencia de las voces sobre los 2-3 mil hercios, pues ahí sí empiezan a tener una pequeña elevación y eso te da más presencia a las voces por encima de otro instrumento. Las canciones, las canciones que son mayormente voces acompañadas de algún instrumento acústico, como una guitarra acústica o otro instrumento así, pues se presentan de forma muy agradable y hacen que la voz aparezca un poco por delante de ese instrumento, pero sin que llegue a ser demasiado. Esa pequeña elevación de los 3.000 hercios más o menos, pues te consigue dar ese pequeño plus, esa pequeña presencia extra, pero sin que resulten gritones ni que resulten demasiado presentes, ¿no? De nuevo, es posible que a veces dé la sensación de que falta un poco de calidez en la parte baja de algún instrumento de cuerda o de piano o así, instrumentos que cubren todos esos rangos, pero a la vez no resulta que sea un sonido ni demasiado brillante ni un sonido frágil. Es un sonido muy claro, con mucha claridad que te permite disfrutar de detalles que no están presentes o que no se aprecian en tantas otras opciones en este rango de precios. En los registros más altos, la verdad es que consiguen evitar la sibilancia bastante bien, pero sin que resulte un sonido demasiado amortiguado, demasiado aburrido.
Hay un poquito más de sibilancia que en los R400, pero a la vez también hay mucha más sensación de claridad y más sensación de aire, cosa que quizás le faltaba un poco a los R400. Personalmente, lo agudo lo encuentro también agradable, y aunque tengan una caída ya llegando a la parte más alta de los agudos, pues no me dejan con la sensación de que falten agudos, ¿no? Con la canción típica de prueba de sibilancia, la de Code Cool de Patricia Barber, pues esa canción se puede escuchar perfectamente. También la de Hope is a Dangerous Thing de Lana Del Rey, también se puede escuchar perfectamente que demuestra que no hay un exceso de sibilancia, porque esas canciones pueden convertirse en desagradables bastante rápidos, ¿no? En cuanto a detalles y velocidad, pues ahí es donde encuentro que los R600S son una clara mejora en comparación con los R400. En canciones más concurridas, como la canción The Room de Ostura, pues mantienen bien el tipo y no vienen abajo cuando las canciones se ponen complicadas, ¿no? La anchura de la escena y la colocación de imágenes es más que aceptable. La anchura sí parece un poquito más ancha, un poquito mejorada en comparación con el R400, siendo menos íntimo, pero no son excesivamente anchos tampoco. Como he dicho en tanto review de IEMs, yo no suelo encontrar IEMs que me den la sensación de anchura, que me den la sensación de que sean muy anchos. Y estos tampoco me dan esa sensación. Pero que mientras que no sean los más anchos que he probado, están por encima de la media. Sí que dan un buen espacio, una buena sensación de anchura. La colocación de imágenes, como he dicho, también es decente. Tiene mejor sensación de transición entre izquierda hacia el centro, hacia la derecha que en los R400. Y mientras que estos tampoco pueden colocar una imagen al milímetro que digas está ahí, sí que hacen un buen trabajo de colocar las imágenes en sus sitios, ¿no? Quizás no ahí, pero sí aquí. No es que, como en algunos casos, está por ahí más o menos, no. En este caso sí que te perfilas mejor donde está sin llegar al punto de ser exacto. Eso se puede notar, por ejemplo, con canciones la canción de Letter, por ejemplo, de Yoshi Horikawa, que es el que se utiliza mayormente, por lo menos en mi caso, para probar estas cosas, ¿no? En conclusión, yo, yo creo que estos auriculares, cuando terminé la review de los R400 y dije que me gustaría probar el perfil de los R400 con mejor detalle, con mejor resolución y con otras cosas mejoradas, como, no sé, velocidad, detalle, escena, imagen, esto lo hacen. Estos son lo que pedía. Sigue habiendo una sensación, dependiendo de la música, de que a veces faltan graves o que falta calidez, pero digo que también eso viene mucho de la costumbre de estar acostumbrado a perfiles de sonido que siempre tienen como una pequeña elevación en los graves. Los medios los encuentro muy agradables, muy placenteros. Tienen un agudo suave que no se convierte en brusco, especialmente en este tipo de IEM que no es un IEM cálido. Y es un IEM bastante frío. Y aún así no se convierten en bruscos, no se convierten en demasiado brillantes. Mantienen bien esa suavidad en lo alto. El tamaño y la forma de los IEMs en sí es una maravilla, para que no vamos a engañar, son muy cómodos. Es más, si no fuera por el cable, del que no soy gran fan, si tuvieran un cable que se pudiera cambiar o algo así, yo diría que en cuanto a construcción y confort son excelentes, de los mejorcitos.
por el tamaño y por el peso y por todo. Y es que, aunque estos auriculares no tienen un perfil de sonido que sea mi preferido para todo tipo de música, sí son unos auriculares que hacen que la música centrada en voces, que una música que escucho bastante, pues sea una experiencia muy agradable. Por ejemplo, la canción Hallelujah de Pentatonix se disfruta mucho escuchándolo en estos auriculares se agradecen todos los detalles y cómo están distribuidos, ¿no? Esas frecuencias. Y debido a los medios también y a su perfil en general, hace que las voces sean muy inteligibles, ¿no? Muy fáciles de entender. Y si se pudiera cambiar el cable por un cable con micrófono, sería una opción perfecta para llamadas, para conferencias de vídeo, para todas esas cosas, porque se pueden llevar durante muchísimo tiempo sin que molesten. Puede llevar todo el día y te digo, tienen un perfil de sonido que se adapta muy bien a las voces. En fin, creo que los HiFiMan R600S versión 2, porque estos son la versión 2, con el precio actual que tienen de $75, creo que sí que merecen mucho su precio. Hay cosas que se pueden mejorar y el perfil de sonido no va a ser para todo el mundo. Si eres una persona que te gustan los graves, estos auriculares no tienen esos graves que vas a buscar. O sea que no es un perfil para todo el mundo. Pero para nada son un perfil ofensivo ni tienen nada que moleste en general. Y yo he disfrutado muchísimo escuchándolo durante estas últimas semanas, semana y pico que lo he escuchado. Y creo que eso es todo. Así que los HiFiMan R600S y por hoy, eso es todo. Como siempre, en la descripción del vídeo dejo un enlace al blog donde podéis leer esta review y todas las reviews, tanto en inglés como en español, que quizás sean más detallados o más concretos, más directos al grano. Y por hoy eso es todo. ¡Ale! ¡Hasta luego!